Sábado 25 de julio, 16ª semana del tiempo ordinario. Recordamos la fiesta de Santiago Apóstol. Oremos a la Santísima Virgen de Guadalupe, a San José bendito, al doctor José Gregorio Hernández. Oremos por la salud de todos los enfermos, especialmente Glenda. Oremos también por nuestros familiares difuntos. Liris Pacheco Pimentel, Leonel Alejandro Chacón, Irma García, Melitona García, Félix Alberto Silva, Eudo Cepeda, Yusmari Cepeda, Luis Pérez, José Vicente Manzano, ánimas benditas del purgatorio. Lleno de fe y confianza, recibamos a quien preside esta Santa Eucaristía, Presbítero Francisco Insua. María, lo supiste y lo guardaste en tu corazón, la pasión de tu Hijo y el dolor de la madre, que aceptaste la voluntad de Dios, caminaste con él hasta el final del Calvario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Con su espíritu. Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España. Santiago el Mayor era uno de los 12 apóstoles del Señor. Era hijo de Zebedeo y era el hermano de San Juan. Fueron convocados por Jesús mientras arreglaban sus redes de pescadores en el lago de Genesaret. El Maestro los llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno, porque eran impetuosos. Fue uno de los 3 testigos de la transfiguración del Señor. Luego Jesús lo invitó también con Pedro y con Juan a compartir más de una oración a solas y también estuvieron en el Monte de los Olivos. El libro de los Hechos de los Apóstoles relata que estos se dispersaron por todo el mundo para llevar la buena nueva y Santiago Evangelista evangelizó a Judea y a Samaria. Según una tradición, llegó hasta Galicia, donde estableció una comunidad cristiana, y más tarde a la ciudad de Zaragoza, que se llamaba César Augusto, y dice la leyenda que con sus enseñanzas solo se convirtieron 7 personas a la cristiandad, hasta que un tiempo después se apareció la Virgen en el Pilar, y desde entonces fueron muchos los corazones que se convirtieron y se abrieron al Evangelio en España. Volvió a Jerusalén y fue el primer apóstol martirizado. Murió asesinado por el rey Herodes
Agripa, el 25 de marzo del año 41, sus restos están en la basílica edificada en su honor en Santiago de Compostela, del cual San Juan es patrono de España. Dispongamos nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía, recordando a este gran apóstol, a quien Jesús llamó el Hijo del Trueno, por su ímpetu y por su amor al Evangelio y a Dios. Y para celebrar con dignidad estos sagrados misterios, comencemos reconociéndonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos y Te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Señor Dios nuestro. Padre, Señor Dios Hijo. piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Tú que estás a la diestra del Padre.
piedad, Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de los apóstoles con la sangre de Santiago, haz que por su martirio sea fortalecida tu iglesia y se mantenga siempre fiel a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llevamos este tesoro en vasija de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperemos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuesto a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes y de manera que al extenderse la gracia a más y más personas se multiplique la acción de gracia para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua del cantar. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir iban llorando, cargando la semilla, al regresar cantando, vendrán con sus gavillas. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él les preguntó: ¿qué deseas? Ella le respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús les replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Acaso podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos les respondieron: sí podemos, Señor. Y él les respondió: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes de la tierra los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo, así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando la solemnidad del apóstol Santiago, Santiago el Mayor, Santiago el hermano de San Juan, Santiago el hijo de Zebedeo, a quien Jesús llamaba junto a su hermano Juan Boanerges, es decir, el hijo del trueno. Celebramos y damos gracias a Dios por el patrocinio de Santiago a España, y en medio de nuestra oración pedimos por todos nuestros hermanos españoles que hoy celebran a su santo patrón. Hablar del apóstol en medio de nuestra fe es hablar de un testigo. Hablar de un apóstol en medio de nuestra fe es hablar de un cimiento, porque la iglesia crece por la predicación de aquellos que fueron testigos, y sobre ese testimonio la iglesia se cimienta y la iglesia se consolida en medio del mundo, porque no es un cuento lo que predica la iglesia, es el testimonio de aquellos acontecimientos que ocurrieron en aquellas tierras de Judea, de la cual Santiago fue testigo. El Evangelio nos presenta el talante de un apóstol. El ser apóstol no es acumular poder. El ser apóstol no es ser el primero, aquel que manda y aquel que en medio de sus cosas quiere controlar y dominar a los demás. En medio del mundo, el poder se entiende de un modo diferente a como lo entendemos en la fe. En medio del mundo, el que tiene poder se cree superior a los demás. El que tiene poder se olvida de la humildad. En medio del mundo, el que tiene poder muchas veces se le olvida su origen y cree que tiene como autoridad para mandar, humillar, pisotear y para imponer su voluntad, muchas veces, aunque esa voluntad haga daño y cause sufrimiento. Desde la fe es totalmente diferente. Desde la fe el poder se entiende como servicio, el poder se entiende desde el amor,
y el poder se entiende desde la misericordia. Por eso cuando Jesús camina con sus apóstoles y ya ha anunciado la pasión, que morirá, hay en medio de los apóstoles como la pregunta, ¿quién ocupará su lugar? Y hay una escena en donde la madre de Santiago y Juan se le adelanta a los demás apóstoles y le hace una petición. Maestro, permítele a mis hijos, cuando tú estés en tu reino, que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Y lo primero que Jesús les dice, ustedes no saben lo que piden. Porque Jesús les pregunta, ¿acaso podrán ustedes tomar el mismo cáliz que yo he de beber? Jesús hablaba de la pasión que pronto iba a vivir. Jesús hablaba del sufrimiento que pronto iba a padecer. Fíjense la diferencia con las cosas del mundo. El que acumula poder en el mundo no se pone en los zapatos del pobre y del humilde. El que acumula poder en el mundo no vive como viven los que son sencillos, pobres y desamparados. El que acumula poder en el mundo muchas veces lo hace para vivir mejor que los demás y nunca se encarna en el sufrimiento del pobre. Pero desde la fe es totalmente distinto. Jesús sabe que su misión en medio de nosotros es servir. Y Jesús sabe que su misión en medio de nosotros lo va a llevar a un servicio tan supremo que nos va a mostrar su amor y su misericordia por nosotros, derramando su sangre en la cruz. Y Jesús les pregunta a los hijos de Zebedeo, ¿están ustedes dispuestos a amar y servir a ejemplo mío? Y ellos muy ligeramente dicen, sí, Señor. Pero ellos no saben lo que dicen, porque ellos están seducidos quizá por la imagen del poder que se maneja en medio del mundo. El resto de los apóstoles se llenan de indignación y cada vez que yo escucho este evangelio, yo me digo que se llenaron de indignación no por lo que pedían Santiago y Juan, sino porque se les adelantaron y pidieron lo que todos querían tener, el control de la iglesia naciente cuando el maestro no estuviera. Allí Jesús va a decirnos cómo se debe entender en medio de nosotros. Y fíjense ustedes cómo Jesús rechaza el poder establecido en el mundo, un poder que muchas veces somete, un poder que muchas veces humilla y un poder que muchas veces causa dolor. Con palabras hermosas, Jesús les dice, entre ustedes no sean como en el mundo. Ustedes saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. Y en la iglesia y en la fe el poder se entiende desde el servicio. Por eso Jesús les recuerda, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea su esclavo. ¿Y cuál es el ejemplo que Jesús nos coloca? Él mismo, que siendo el Hijo de Dios, que siendo el autor de la creación, que siendo el mismo Dios encarnado en medio de los hombres, no vino a que los sirvieran, sino que vino a servir y entregar su vida por la redención de cada uno de nosotros. Que ante tanto amor del Señor, nosotros podamos corresponder también, entregando nuestra vida para sembrar el reino,
y edificando en medio del mundo la iglesia del Señor, no ocupando los primeros puestos, sino sirviendo, tal como lo hizo Jesús, amando y perdonando y mostrando a los demás el amor y la misericordia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profesemos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, alabemos a Dios que infundió la fuerza de su Espíritu al apóstol Santiago para serle fiel hasta derramar su sangre. Pidámosle por su intercesión, por nuestro país, por nuestra ciudad de la Victoria y por el mundo entero, y digamos a cada petición: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos del nuevo milenio cristiano, que siempre demos testimonio de Jesucristo y no claudiquemos nunca de nuestra fe, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los obispos, sacerdotes y ministros del Evangelio, que proclamen el Evangelio desde las convicciones de la fe y la autenticidad de su vida, oremos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, que en ella no haya privilegios, acepción de personas ni honores humanos, sino que seamos uno en el amor, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los misioneros y los que trabajan en situaciones difíciles, que la intercesión de Santiago Apóstol les infunda confianza, valentía y audacia, oremos. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones del mundo, que vivan en paz, desaparezca todo tipo de opresión y los gobernantes sirvan a los más pobres con desinterés, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que al celebrar la fiesta del apóstol Santiago, imitemos su celo y no nos cansemos nunca de hacer el bien y de servir a nuestros hermanos, oremos. Te rogamos, óyenos. Oremos por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras. Oremos por la perseverancia y santificación de los consagrados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por el eterno descanso de nuestros difuntos. Pedimos por nuestros familiares, amigos, conocidos, que encomendamos al comienzo de la Eucaristía: Liris Pacheco Pimentel, Leonel Alejandro Chacón y todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las oraciones de tu iglesia, vivifica su fe y haz que con amor apasionado anuncien tu evangelio a los confines del mundo, a ejemplo de Santiago Apóstol, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, haz que ocurra el
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable a tu divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno, porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo, y es el primero entre los apóstoles que bebió el cáliz del Señor. Con su guía y patrocinio se conserva la fe en España y en todos los pueblos del mundo y se dilata por toda la tierra, mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a ti por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, nosotros te alabamos ahora y por siempre, proclamando con humilde fe. Santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo, que en el cielo y tierra. santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo, que en el cielo y tierra. santo es el Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Es bendito en el nombre de Dios. Es bendito en el nombre de Dios. Es bendito aquel que En el nombre de Dios. Es bendito en el nombre de Dios. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tan cierto como el aire que respiro, tan
como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos, Liris Pacheco Pimentel, Leonel Alejandro Chacón, las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles, Santiago y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con fe la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con su espíritu. Desde nuestra iglesia doméstica, desde nuestros hogares, como hermanos, como hijos de Dios, vamos a darnos un fuerte abrazo de paz.
Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. María, Virgen Madre Santísima, acabo de recibir a tu Hijo Jesucristo. María, Madre Santísima, acabo de recibir a tu Hijo Jesucristo, a quien en tu seno inmaculado engendraste y alimentaste, a quien arrullaste tus brazos maternales. Vengo a ti con humildad y amor a pedirte que me enseñes a amarlo. Vengo a ti con humildad y amor a pedirte que me enseñes a amarlo. Con un corazón como el tuyo y ofrecerlo a la Trinidad, a la Trinidad. Santísima en culto supremo de la Atria, para tu honor y gloria. Santísima en culto supremo de la Atria, para tu honor y gloria. Por mis necesidades y las del mundo entero, por mis necesidades y las del mundo entero. Te ruego, Madre piadosísima, que me obtengas el perdón de todos mis pecados. Te ruego, Madre piadosísima, que me obtengas el perdón de todos mis pecados, la gracia abundante para servir a Cristo con mayor fidelidad, con mayor fidelidad. Ahora en adelante, y el don de la perseverancia final, para que pueda alabarte contigo por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestra comunión espiritual. Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, Señor, pero te pedimos que vengas a nuestras vidas e inundes nuestros corazones con tu amor, con tu misericordia, y que nos concedas un día en el cielo
con todos los santos, poderte alabar por la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Al darte gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido en esta solemnidad de Santiago Apóstol, te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen un feliz sábado, pueden ir en paz. La palabra